Ok, hablando de lo que es la contratación de empleo, es importante conocer que las leyes han cambiado en los últimos años. Antes del 2017, muchos de los empleados se regían por la ley de salario mínimo, la ley de enfermedad, de licencias de enfermedad, vacaciones, entre otras. Sin embargo, para el 2017, el 26 de enero del 2017, se establece lo que es la ley número 4, la ley de transformación y flexibilidad laboral. En nuestro caso, nosotros la conocemos como la ley de la reforma laboral. ¿Qué hace esta ley? Esta ley, primero que nada, la aplica solamente al sector privado de Puerto Rico y lo que hace es que cambia lo que son algunos de los derechos laborales que tienen los empleados. Algo que se tocó a fondo dentro de lo que es la reforma laboral es el periodo probatorio. ¿Qué pasa? ¿Qué es el periodo probatorio? Según Félix Bartolomé, abogado y profesor, él describe lo que es el periodo probatorio como ese periodo inicial de la relación del empleo. ¿Y qué es lo que se busca? Se buscan dos propósitos. Se buscan entender las capacidades y conocimientos que requiere un empleo, pero también las capacidades, se entiende que se va a utilizar ese periodo para analizar, para conocer cuáles son las capacidades, aptitudes, conocimientos, destrezas que tiene el empleado para ese puesto. Ahora, ¿qué cambio tuvo la reforma laboral con la ley anterior? El cambio que hubo es que con la reforma laboral el periodo probatorio de los empleados de 3 meses subió a 9 meses, sin estipular lo que son los empleados ejecutivos, que estos empleados deben tener un periodo de máximo de 12 meses de periodo probatorio. Ahora, ¿cómo funciona el periodo probatorio en empleos temporeros? Sabemos que los empleos temporeros maybe no tenga fecha de inicio ni fecha de adiós, fecha de terminación. Sin embargo, si un empleado es contratado para un puesto de término, un contrato de término, un contrato permanente, este empleado, si lleva mucho tiempo en un temporero, digamos que lleva 9 meses en un empleo temporero, de esos 9 meses, 6 se van a convalidar para el periodo probatorio. Porque lo que tendría que trabajar de manera probatoria son 3 meses adicionales. ¿Qué es un contrato de empleo temporero? Es esa herramienta que utilizan los empleadores para brindar, para cubrir lo que son proyectos especiales, tareas de momento, también se utilizan para los empleados que se van en licencia para cubrir esas tareas a lo que ellos llegan. ¿Qué pasa? Es importante saber que la ley número 80, la ley de despido injustificado, no le aplica a estos empleados, volvemos a lo mismo, porque son contratos temporeros o a término. Y hablando de eso, el contrato a término. ¿Qué es el contrato a término? El contrato a término es ese empleo que tiene, ese contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Dentro de lo que es el libro de elecciones laborales de Puerto Rico, estipula que sí ese contrato puede ser renovado, pero si es renovado frecuentemente, se entiende esa necesidad, que es que esa necesidad va a seguir incurriendo, so que el empleado entiende que va a seguir siendo contratado. ¿Qué pasa? Por eso es que la reforma laboral quiso aguantar esto, dijo no, vamos, lo máximo que tú puedes tener un empleado en contrato a término son 3 años. Luego de los 3 años le tienes que dar el contrato permanente o dejarlo ir. Y nuevamente, a estos empleados no le aplica lo que es la ley 80 del despido, perdón, del despido injustificado. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre lo que es los empleados exentos. Tal y como lo dice la palabra, exento significa que no van a regirse por las mismas leyes que los empleados regulares. Entre estas leyes está lo que es el salario mínimo, la ley de vacaciones y enfermedades, horas extras, entre otras. ¿Qué pasa? Muchos de los empleados exentos lo que definen es que son empleados gerenciales, van a trabajar con supervisión, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Los empleados exentos se pueden clasificar de tres maneras. Tenemos lo que es el empleado exento administrador. Primero que nada, para ser administrador tienes que tener un salario mínimo semanal de $455. Adicional, su enfoque va a ser, o su función principal va a ser en trabajos de oficina, o si va a ser fuera de la oficina, que no sean trabajos manuales. Eh,
Algo muy importante que debe tener esta función es que van a ejercer discreción y juicio propio. ¿Y qué ejemplos podemos brindar sobre esto? Pues los especialistas de recursos humanos, los contables, los empleados de presupuesto, entre otras. Tenemos también lo que es el empleado ejecutivo. Esa es la segunda clasificación. ¿Qué es el empleado ejecutivo? El empleado ejecutivo es aquel empleado que, al igual que el administrador, gana $455 semanales, o eso es lo mínimo que ganan, pero que supervisa a dos o más empleados. También va a trabajar o va a enfocarse, o su función principal va a estar en emplear o despedir empleados. También va a estar en los procesos de entrevista y eso, y en la redacción de contratos y demás. Ejemplo de esto, la mayoría de los directores de oficinas son empleados ejecutivos. Y finalmente tenemos lo que es el profesional doctor. ¿Qué significa profesional doctor? Que es que van a tener conocimientos avanzados, ya sea en tecnología, en ciencia, en educación, etcétera. Entre estos empleados debe haber un constante ejercicio de discreción y un juicio independiente. ¿Qué pasa? El señor Félix Bartolomé en su libro de elecciones laborales nos especifica que también van a ser incluidos otros distintos profesionales y que no necesariamente estos solamente deben tener bachillerato, sino que deben tener estudios a largo plazo también. Entiéndase maestría, doctorado, etcétera. Algo bien importante que no está mencionado, que no se menciona en el libro, es que en el reglamento número 13 de Puerto Rico, que fue estipulado, fue redactado a similitud con lo que es el reglamento 13 de federal, es que también existe lo que es el profesional doctor creativo. Ese es aquel que se dedica más bien a lo que es la música, la actuación, entre otras. Tal y como dije, a estos empleados exentos no van a aplicarle las leyes normales o regulares que se le aplican a los otros, pero sí le van a aplicar leyes federales y demás. Como ya vimos, los empleados exentos se pueden clasificar de estas tres distintas maneras. Y hemos visto que las tres tienen un requisito específico, que es que cobren $455 semanales. Ahora, ¿cuál es la conversión de eso a bisemanal, quincenal y mensual? Pues si un empleado gana tiene una compensación mínima de $910 bisemanales, si este mismo empleado tiene una compensación quincenal mínima de $985,83 o una compensación mensual de $1.971,66, estos ya tienen el requisito mínimo de lo que es un empleado exento. ¿Qué pasa? Adicional a esto, estos empleados no necesariamente van a tener un horario fijo, o refiérase un horario de 8 a 5, van a trabajar 8 horas corridas, no. Muchos de estos empleados tienen horarios rotativos, no tienen que estar todo el tiempo en el trabajo. Sin embargo, van a cobrar siempre lo mismo. El salario es fijo, nunca va a cambiar. Estos empleados también puede ser que, si por ejemplo trabajan de 8 a 12 y no están por la tarde, ellos no van a tener un descuento por ese periodo que no estuvieron trabajando, sino que se van a cobrar su salario fijo. Pero ¿qué pasa? Se puede estipular en el contrato que entre patrono y empleado que si él no está un día completo, sí se le puede descontar el día completo, porque por lo menos no estabas trabajando, no se te puede pagar completo. Por lo mismo, esto tiene que ser estipulado en el contrato. Ahora, estos empleados o algunos de los beneficios que se puede dar a estos empleados es que se puede hacer un plan de compensación acorde a sus necesidades. Porque estos empleados no le aplica lo que es el salario mínimo, la ley de vacaciones y enfermedad. Así que es importante que ellos se sientan bien compensados de la misma manera. ¿Qué pasa? Ellos no cobran horas extra. Es importante pues, brindar o crear un sistema de compensación que vaya acorde con lo que ellos están realizando. ¿Por qué? Porque si son empleados buenos, son empleados exentos, son empleados gerenciales, es importante que ellos se sientan cómodos con lo que están ganando y con lo que están distribuyendo o lo que están realizando dentro de la empresa. Nada, les dejo con mis compañeros que les van a estar hablando un poquito más
sobre lo que es la contratación de empleo y sus aspectos adicionales. Ahora pasaremos a hablar sobre los deberes y responsabilidades de los empleados. Pero antes de eso, debo mencionar que la reforma laboral del 2017 en Puerto Rico no introdujo nuevos derechos para los trabajadores, sino que consolidó y reafirmó los derechos ya existentes en la Constitución y en otras legislaciones previas. Básicamente lo que hizo fue establecer los deberes específicos de los trabajadores dentro de la relación laboral que antes estaban comúnmente establecidos en manuales de empleados por parte de los patronos. El que estén consolidados ayuda a proporcionar mayor claridad y protección para los trabajadores al garantizar que sus responsabilidades y derechos están claramente definidos por ley, fortaleciendo su posición, ofreciéndole un marco legal sólido para exigir el cumplimiento de sus derechos y responsabilidades en el lugar de trabajo. Los deberes básicos del empleado, según la reforma laboral del 2017 en Puerto Rico, son básicamente cumplir con las responsabilidades y obligaciones del puesto del trabajo de manera diligente y de acuerdo con las normas del patrono, seguir las medidas de seguridad e higiene establecidas por el patrono para garantizar un ambiente laboral seguro, evitar conductas impropias, desordenadas, delictivas, inmorales, ¿verdad?, que puedan afectar los intereses del patrono, obedecer las órdenes e instrucciones del patrono dentro del ejercicio regular de sus facultades directivas, no competir con la actividad de la empresa del patrono a menos que se disponga lo contrario por ley, contribuir a mayor productividad y competitividad de la empresa del patrono y cumplir con cualquier otro deber derivado del contrato del empleado o de las reglas establecidas por el patrono, siempre que no contravengan la ley, la moral o el orden público. Estos deberes buscan establecer claridad y responsabilidad en relación en cuanto lo obrero y lo patronal, promoviendo un ambiente laboral justo y productivo. Ahora bien, ¿qué es un contratista independiente? Un contratista independiente es alguien contratado para realizar una tarea específica. Se considera su propia jefa porque tiene el control sobre cómo y dónde se lleva a cabo el trabajo. Y estas personas disfrutan de una mayor libertad y solo se comprometen a realizar la función específica acordada con la empresa contratante. Bajo la reforma laboral en Puerto Rico, se introdujeron varias disposiciones para regular la figura de lo que es un contratista independiente, ya que esto no estaba legislado ante la ley. Y entonces muchos patronos lo que hacían era que utilizaban los contratos de servicios profesionales o de contratistas independientes para eludir las obligaciones laborables. Pero la jurisprudencia había establecido criterios para distinguir entre un empleado y un contratista independiente. Esta nueva ley incluye una presunción incontrovertible de que una persona es contratista independiente si cumple con ciertos requisitos, como poseer una identificación patronal, haber radicado planillas de contribución como comerciante y tener un contrato escrito, entre otros. Esta presunción hace más fácil la contratación de servicios profesionales en el ámbito del trabajador. Es imperativo que el contrato entre las partes esté por escrito y que el contratista independiente esté dedicado a un negocio o oficio por el cual, ¿verdad?, se le esté contratando, relacionado, ¿verdad?, con la contratación. Además, debe tener los permisos y licencias necesarios y tener un historial, ¿verdad?, de como que radicó planillas de contribuciones sobre ingresos como comerciante. En el caso de que un contratista independiente no cumpla con los criterios establecidos, pero exista un contrato de servicios profesionales, este contrato no tendrá la presunción incontrovertible de contratista independiente y se le aplicarán los criterios comúnmente aceptados para determinar la naturaleza de la relación. Puede ser que surjan conflictos de interpretación entre el Departamento de Trabajo de Puerto Rico y el Departamento de Trabajo Federal, ya que este último utiliza el estándar de dependencia económica para evaluar, ¿verdad?, la relación de contratista independiente. Esta reforma lo que hace es proporcionar un marco legal para regular la relación de contratista independiente, estableciendo criterios específicos y presunciones que buscan proteger tanto a los trabajadores como a los patronos en esta modalidad laboral. Existe una herramienta utilizada para determinar la clasificación legal de los trabajadores, ya sea como empleado o como contratista independiente. Esto se llama el Common Law Test, que se basa en la aplicación de varios factores como el nivel de control ejercido sobre el trabajador, el grado de integración de la empresa y la dependencia económica.
A diferencia de las pruebas legales, se basa en criterios específicos establecidos en la legislación. El Common Law Test adopta un enfoque más amplio y holístico para evaluar la naturaleza de la relación laboral. Los profesionales de recursos humanos utilizan esta prueba para garantizar el cumplimiento de las leyes laborables y normativas aplicables. El Servicio de Renta Interna Federal y la jurisprudencia en Estados Unidos han establecido, ¿verdad?, que el contratista independiente debe tener un mayor control sobre cómo realiza su trabajo. Cuanto más control tenga el contratista sobre sus acciones, mayor será la probabilidad de que se trate efectivamente de una persona contratada por servicios profesionales. Sin embargo, estos análisis involucran un alto grado de subjetividad y pueden resultar difíciles de comprobar de manera definitiva. En el contexto de la relación entre contratista independiente y patrono, se establece que a mayor control por parte del contratista sobre cómo se realiza su trabajo, menor será la posibilidad de que exista una relación obrero-patronal. Si el contratista recibe instrucciones específicas sobre cómo y cuándo realizar el trabajo, su capacidad para ejercer un criterio independiente puede estar limitada. Sin embargo, esto no significa que no se puedan dar instrucciones generales al contratista. Simplemente el contratista, ¿verdad?, tendrá la libertad de determinar el método, la forma y la manera de llevar a cabo el trabajo. En cuanto al adiestramiento por parte del patrono, en relación, ¿verdad?, a cómo se debe realizar los productos, es indicativo de que el patrono tiene preferencias específicas sobre cómo quiere que se lleve a cabo ese trabajo. Pero, ¿verdad?, un contratista independiente generalmente emplea su propia experiencia y método para completar el servicio por el cual fue contratado. El adiestramiento del patrono sugiere, ¿verdad?, un mayor control sobre el proceso por parte del patrono, mientras que un contratista independiente típicamente tiene más libertad para utilizar sus propios métodos y enfoques. Como mencioné anteriormente, el contratista independiente es considerado su propio patrono y por lo tanto es un empresario independiente de la empresa que lo contrata. Esto implica, ¿verdad?, que el contratista debe ser autónomo en su trabajo y no puede integrarse a las funciones de la empresa como si fuera una sola entidad. Cuando una empresa contrata a un contratista independiente, debe enfocarse más en el producto final entregado que en la forma y manera en que se realiza. Si la empresa requiere que sea el contratista quien dirija el servicio profesional, podría indicar, ¿verdad?, un mayor interés en el trabajador que en el producto finalizado. Aunque en algunas ocasiones la empresa puede necesitar los servicios específicos del contratista debido a su experiencia. Es importante, ¿verdad?, recordar y mencionar que el contratista puede subcontratar servicios a menos, ¿verdad?, que esto se prohíba expresamente, ¿verdad?, por ambas partes. Si el contratista independiente contrata a personas para que lo asistan en su trabajo, ese contratista independiente es el único responsable por el pago de esos trabajadores. Sin embargo, si la empresa contratante también contrata y supervisa a sus asistentes, podría estar ejerciendo un control sobre el trabajo, lo que podría afectar la independencia del contratista independiente. Los contratistas independientes deben tener un contrato escrito y que puede ser renovado por el periodo acordado entre las partes. Sin embargo, si un contratista ha sido contratado de manera continua por las mismas empresas durante varios años, podría interpretarse como una relación laboral indeterminada, lo que podría llevar a considerarla como una relación obrero-patronal. En cuanto al horario de un contratista independiente, debe ser, ¿verdad?, acordado por ambas partes. Cuando la empresa impone y requiere un horario específico, esto podría indicar un control sobre el tiempo del contratista, limitando, ¿verdad?, su capacidad para realizar otras tareas o, ¿verdad?, limitándola a prestar servicios a otras empresas. Y cuando la empresa, ¿verdad?, requiere que este contratista trabaje a tiempo completo, para ello, pues implica, ¿verdad?, que se le limita la capacidad al contratista de realizar cualquier otro trabajo en otra empresa, y ese trabajo a tiempo completo implica un control significativo por parte de la empresa sobre el contratista independiente. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el lugar donde se realiza el trabajo, los informes y las formas de pago. Como sabemos, muchos contratistas independientes llevan a cabo sus labores directamente en las instalaciones de las empresas que les contratan. A primera vista, esto podría parecer un indicativo de que la empresa tiene control total sobre el contratista. Sin embargo, el simple hecho de trabajar en las instalaciones de la empresa no implica necesariamente un control absoluto, aunque sí
puede representar un cierto grado de supervisión, como el uso del equipo de la empresa, sus teléfonos o las computadoras de la empresa. Estos pues son factores que podrán sugerir algún nivel de control por parte de la empresa. Hablemos sobre los informes. Los contratistas independientes suelen entregar informes sobre su trabajo a las empresas. Esto de por sí no elimina la etiqueta de contratista independiente. No obstante, si estos informes se realizan de manera constante y se usan para que la empresa supervise y dirija al contratista, entonces estamos ante una dinámica que podría inclinar la balanza hacia una relación más típica de un empleado con su patrón. En cuanto a la forma de pago, diferenciando claramente, los contratistas independientes no reciben un salario regular ni comisiones como lo haría un empleado regular. Es decir, los contratistas independientes no cobran por salario, por sueldo o comisiones y no están sujetos a asuntos tales como cobro por hora, semanal, quincenal o mensual, que constituyen la forma de pago en una relación obrero-patrono. Los contratistas independientes facturan por sus servicios profesionales de acuerdo al contrato firmado entre ambas partes y se convierten en un suplidor más de quien los contrata. Cuando una empresa garantiza el pago del salario mínimo federal, ello sugiere que se crea una contratación de empleados. Ahora hablemos sobre el reembolso de los gastos. Generalmente los gastos son reembolsados a los empleados por las empresas. En el caso de los contratistas independientes, los gastos menores relacionados con su operación suelen correr por su propia cuenta. Sin embargo, se puede acordar que ciertos gastos significativos realizados por el contratista sean reembolsados por la empresa. Estos pueden ser gastos de viaje, quizás algún gasto de capacitación o formación para el contratista, alguna compra de un equipo especializado para algún proyecto, algunos seguros adicionales, entre otro tipo de cosas. Estos gastos pueden ser negociados y especificados en el contrato entre el contratista y la empresa, asegurando así la claridad y un acuerdo mutuo sobre qué gastos serán cubiertos y bajo qué condiciones. Cuando se habla del equipo y materiales de la empresa, el libro nos dice que una de las consideraciones que se tuvo al hacer el análisis de contratista o empleado es a quién le pertenece el equipo, los materiales y las herramientas que se utilizan día a día dentro del trabajo. Si la empresa proporciona todo el equipo necesario, esto puede sugerir una relación de empleo. Por el contrario, los contratistas independientes, por lo general, utilizan sus propias herramientas y equipos, pero puede haber sus excepciones, en las que los contratistas incurran en gastos adicionales, en materiales o equipos, como les había mencionado anteriormente. Ahora bien, hablemos de inversión. El libro nos dice que los contratistas tienen que hacer inversiones y gastos para operar su propio negocio de servicios que ofrecen a estas empresas. Lo contrario sería que el contratista no tenga un gasto en su negocio y que utilice todo lo necesario para prestar sus servicios de la compañía que lo contrata. Ese escenario indica una dependencia de la empresa y la existencia de una relación obrero-patronal. En cuanto a ganancias y pérdidas, el libro nos menciona que como los contratistas independientes son empresarios, estos pudieran tener ganancias o pérdidas en la operación de su negocio. Como ya hemos discutido anteriormente, por lo general el contratista tiene que poseer sus propias herramientas y satisfacer sus propios gastos. Esto también incluye tener seguros de responsabilidad, así como sus licencias al día, con todos los gastos que esto conlleve. Es por esta razón que un contratista pudiera tener pérdida. De esta manera, vemos que cuando se contrata a un contratista y se le paga por hora, no tiene ninguna oportunidad de tener pérdida económica. Esto implica que todo lo que utiliza para hacer su negocio proviene de la empresa que lo contrata y vemos en ese escenario la alta posibilidad de que exista una relación obrero-patronal. Ahora hablemos sobre el trabajo fuera de la empresa, la terminación y el derecho a renunciar en cualquier momento. Sobre el trabajo fuera de la empresa, el libro nos dice que los contratistas independientes tienen que mantener la oportunidad de prestar sus servicios a varias empresas sin tener que atarse a que una sola empresa lo contrate. En la medida en que se obliga a una persona a no competir con la empresa que lo contrata, pudiera dar indicios de control sobre el contratista. Por lo tanto, es importante que esas cláusulas de no competencia en los contratos no pueden ser tan absolutas que limiten al extremo la capacidad del contratista de ofrecer servicios a otras empresas. En cuanto al tema de la terminación, nos dice que si la empresa que contrata al contratista independiente se reserva el derecho a despedirlo cuando la empresa interese, eso es un factor de extremo control que presume la existencia de una relación obrero-patronal.
En forma general, un contratista independiente no puede ser despedido en la medida que cumpla con los resultados y las métricas por las cuales fue contratado. Las partes sí pudieran pactar una cláusula de terminación del contrato por mutuo acuerdo o que se establezca en el contrato unas cláusulas de que el incumplimiento del contrato sería justa causa para resolver el mismo. Finalmente, discutamos sobre el derecho a renunciar en cualquier momento que tienen los contratistas independientes. A diferencia de los empleados, los contratistas independientes tienen limitada su capacidad para renunciar a su cargo en cualquier momento, según lo estipulado en su contrato. Si un contratista no cumple con las condiciones del acuerdo de servicios profesionales, puede enfrentar responsabilidades legales y deberá esforzarse al máximo para completar el trabajo que fue acordado. Ya hemos revisado el proceso de evaluación necesario bajo la nueva legislación laboral para identificar si una relación laboral califica como de contratista independiente, especialmente en situaciones donde el contrato no establece claramente esta relación de acuerdo con los criterios predefinidos. A pesar de que la Asamblea Legislativa ha intentado maximizar la autonomía de las partes para establecer los términos de un contrato de servicios profesionales, es crucial recordar que dentro de nuestro sistema legal la libertad para contratar tiene límites y no puede contravenir las leyes, la moral o el orden público, según lo establece, ¿verdad?, el Código Civil de Puerto Rico. La regulación laboral ha limitado la aplicación del principio de libertad de contratación establecido por el Código Civil, ya que a menudo prevalece el interés del Estado por regular las relaciones laborales. Las leyes de trabajo, debido a su claro propósito social y correctivo, deben ser interpretadas de manera amplia para cumplir con sus objetivos, resolviendo cualquier incertidumbre en beneficio del trabajador. Además, cualquier exclusión de un empleado de las protecciones de la ley laboral debe ser explícita y se debe interpretar de forma que favorezca al empleado. El Tribunal Supremo ha determinado que el principal criterio para diferenciar es el nivel de control que el empleador pueda ejercer sobre el trabajo del empleado. Para concluir, por eso es tan importante conocer los diferentes aspectos que hemos discutido a la hora de contratar empleados nuevos. Parte de la importancia de conocer el tema de contratación de empleo en Puerto Rico es que debemos estar acorde con la ley. Como gerenciales o futuros gerenciales, es nuestro deber prevenir cualquier tipo de demanda por asuntos de contratación, beneficio, condiciones de empleo, entre otros. Además, es bueno conocer, importante conocer lo que es la ley número 4, mejor conocida como la reforma laboral, ya que ha sido una de las leyes que más impacto ha tenido para las contrataciones de empleados luego del 2017. ¿Por qué? Porque esta ley ha cambiado muchos derechos laborables que tenían los empleados, como lo son el periodo probatorio y conocer cuál tipo de contrato es con el que está laborando. Nada, esperamos que esta información le sirva de beneficio para su compañía o empresa y esperamos que pasen una bonita mañana, tarde o noche.